Bueno, vamos a darle la bienvenida a tres destacadas figuras de la vida nacional. Roberto Álvarez, que es un experto en relaciones internacionales, ha sido funcionario en Washington, primero fue de la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, donde fue funcionario administrativo, consultor. Secretario de la comisión. Secretario. Y además fue embajador ante la Organización de Estados Americanos posteriormente. José Ernesto Oviedo, Landestoy, muy conocido todo el mundo por el Gordo Oviedo. Militante muchos años del Partido de los Trabajadores Dominicanos, actualmente es miembro del Foro de Sao Paulo, uno de los fundadores, y embajador encargado de los asuntos de Mercosur en la República Dominicana, embajador de la República Dominicana encargado de asuntos Mercosur. Y es embajador también en Brasil. Y por supuesto también tenemos aquí al doctor Maspuig, presidente de la Alianza por la Democracia, también miembro del Foro Sao Paulo y también un hombre del mundo internacional. Tres temas están en la agenda: la Cumbre de las Américas, la situación de Brasil y particularmente el presidente Lula y el pronunciamiento que acaba de emitir la OEA sobre la validez constitucional de los límites a las reelecciones de los presidentes. Comencemos por la Cumbre de las Américas, sí. Roberto, que tú le das seguimiento estricto. Muchísimos años viviendo en Washington, Roberto conoce la política de Estados Unidos y de América Latina. Al dedillo, díganos, bueno, ¿qué expectativa tiene esta cumbre? Bueno, buenos días y gracias por la invitación, Adalberto y Juan Bolívar. La Cumbre de las Américas, esta es la octava cumbre, que comenzó, si mal no recuerdo, en Miami en el 94. En Miami. Fue la primera. Se viene celebrando ahora últimamente cada 3 años. La última fue en Panamá en el 2015, donde se recibió a Cuba por primera vez en la Cumbre de las Américas y hubo un encuentro entre Obama y Raúl Castro. Muy importante, y en 3 años fíjate cómo han cambiado las cosas. Esta cumbre, ahora en Lima, Perú, luce un poco accidentada, bastante accidentada. Primer lugar, porque recién fue destituido el presidente de Perú, Kuczynski, y tenemos ahora un nuevo presidente, Martín Vizcarra, quien es el anfitrión. Tenemos la situación de que han desinvitado al presidente Maduro de Venezuela y le han dicho que... Primera vez que ocurre eso, ¿verdad? En las cumbres. Que yo recuerde, primera vez. Que desinvitan a alguien. Y le han dicho que no le estará permitido entrar ni por suelo ni por cielo a Perú. Entonces, está esa situación. Por el otro lado, la cuestión de que viene por primera vez un nuevo presidente norteamericano, Trump, quien ha tenido unas relaciones muy conflictivas con Latinoamérica y con un tema realmente muy relevante, pero también muy difícil, que es la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, que es el tema. Así que está planteada una interrogante muy grande acerca de cuál va a ser realmente el resultado de la cumbre. Oviedo, y va el presidente Donald Trump, porque últimamente sí, yo tengo me llama la atención como que no se está diciendo nada de su presencia. Bueno, él confirmó su presencia. Hace un mes se dijo que iba, pero... Y lo están esperando. Lo están esperando, sí. Y el presidente dominicano ya sale hoy para allá. Mañana, miércoles. Se decía que salía esta tarde. No, pero es mañana, miércoles, ¿qué será? Bueno, las reuniones presidenciales son 13, es la inauguración, y 14 es el día de la... O sea, viernes y sábado son las reuniones. Si son 13 y 14, si esos son, sí, pues sí. Viernes y sábado. El tema de la corrupción. ¿Y qué se espera, Oviedo? ¿Cuáles son las expectativas, resultados de esta discusión? Roberto ha colocado el dedo sobre la llaga, el tema central de la octava cumbre de las Américas es gobernabilidad y corrupción. Y entonces habría que agregar a los elementos que hacen conflictivo esta cita internacional el tema Lula, que es un expresidente
que salió de un segundo mandato con un 87% de aprobación de su gestión. Yo pienso que en esa cumbre habrá un nuevo jalón del esfuerzo de la comunidad internacional por crear los mecanismos institucionales de combate a la corrupción, pero de seguro que van a estar enfrentados dos grandes corrientes al enfrentar este tema, porque no escapa el conocimiento, y mucho menos de las personas que tienen entendimiento de los problemas geopolíticos, geoeconómicos del mundo contemporáneo, que sobre este problema de la gobernabilidad y la corrupción se enfrentan también dos corrientes de pensamiento. Aquellos que en América Latina consideran que el tema principal de la agenda del siglo XXI es la lucha contra la corrupción y la impunidad, y aquellos que, considerando indispensable y consustancial al ejercicio de una democracia de alta intensidad, seguimos creyendo que el tema principal de la agenda latinoamericana y caribeña es el tema de la desigualdad, precisamente ¿Cuál el es? tema de la desigualdad, precisamente el tema que llevó al hermano de Juan Bolívar Díaz a poner en circulación una obra donde hacía todos sus conocimientos técnicos como economista y político como orgulloso participante de la generación de la raza inmortal. ¿Y más? ¿Qué piensa? Bueno, que efectivamente, con respecto a la cumbre. Sí, a la cumbre, a la cumbre. Sí, bueno, es una cumbre de la que pienso yo no se pueden esperar resultados extraordinarios. Creo que habrán grandes confrontaciones, habrán muchos discursos. Creo que hay elementos también imponderables, es decir, la propia presencia, la pregunta que se hacía si el presidente Trump asistiría o no asistiría, sí, él ha confirmado, pero al final con él nunca se sabe ese cuál puede ser su actitud, su comportamiento allí. Pienso que esa cumbre, al final se va a hablar mucho de esa cumbre, pero esa cumbre no va a ofrecer, no va a ser un jalón, allí no va a haber no se puede decir que este fue el resultado de la cumbre. Pienso que también temas, como decía nuestro amigo el Gordo Oviedo, toda esa cumbre va a estar, si detrás de la cumbre, detrás de los discursos, se va a estar pensando en la destitución de Kuczynski, se va a estar pensando en la prisión de Lula. Es decir, detrás de todo lo que digan. Y Venezuela. Y la situación de Maduro y Venezuela. Y la situación, naturalmente. Ese otro importante. Bueno, en el caso específico es más relevante, puesto que en Lima fue que se adoptó en el año 2001 la Carta Interamericana Carta Democrática Interamericana, que ordena o dispone sanciones para aquellos que violen los procedimientos democráticos gravemente, y parece que en Venezuela eso es lo que se discute. Pero ahí hay un tema muy importante, es decir, ¿quién puede activar la carta? ¿Quién puede hacerla valer? Porque en este caso tenemos una decisión del presidente del Perú, que ha decidido él, es decir, tomar la iniciativa con el respaldo de otros países, pero ha decidido que un jefe de Estado, es decir, el expresidente. Bueno, no Maduro, que un jefe de Estado. Bueno, el ex jefe de Estado decidió que otro jefe de Estado no tuviese acceso a la cumbre. Y ahí hay toda una discusión, es decir, cuál es el nivel de validez de ese tipo de iniciativa. ¿Qué dice el experto Roberto Álvarez? Mira, ¿Se presentará Maduro allá? La diferencia, bueno, yendo más bien, más importante, Adalberto, al fondo del asunto, la temática es esencial. Uno puede diferir, uno puede estar de acuerdo que la desigualdad es un tema más importante, se ha tratado en otras cumbres, pero de todas formas, la corrupción y la gobernabilidad siguen siendo también un tema muy actual. Sí, la desigualdad es fundamental. Sí. La diferencia en esta cumbre es, diferencia de lo que tú, pero valga la redundancia, de lo que tú señalas del 2001, cuando fue adoptada la Carta Democrática Interamericana, es que en ese momento los países estaban alineados y había cierto consenso. Hoy en día se repite a cada rato, sería prácticamente imposible adoptar esa Carta Democrática Interamericana en el día de hoy,
Por lo tanto, ahora mismo no existe consenso sobre cómo adelantar las propuestas que hay sobre la mesa en esta cumbre, como por ejemplo modificar la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es una convención que ya tiene 20 y tantos años, sin embargo adolece de toda una serie de deficiencias y hay planteos muy concretos, pero existen dos corrientes, unas a favor de esas modificaciones y otras de que consideran de que todo esto es un intento más de interferir en los asuntos internos de los estados y que no están de acuerdo. Esas son las dos corrientes y yo no veo que vayan a poder adelantar una solución. Y naturalmente va a estar... El problema es que las soluciones requieren 2/3 de los votos, porque mayoría sí tienen, y mayoría sí tienen contra la exclusión de Venezuela en virtud de la Carta Interamericana. Lo que no tienen es los 2/3. Sí, Y en muchos casos se requiere la unanimidad. Pero la cumbre no es una reunión de consulta, tiene otras características Sí, y ahí no se puede adoptar, se pueden adoptar resoluciones, se pueden adoptar... Bueno, la de la Carta Interamericana no fue en una cumbre, fue en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Exacto. Entonces, la cuestión es que en este momento no, como dije, no va a haber ese acuerdo para adelantar los temas que están sobre la mesa y va a estar de trasfondo esta situación que han señalado con la cuestión de la no permitir que un presidente asista a la cumbre cuando hay una situación con otros presidentes que otros consideran que también deberían ser excluidos. Así que una situación muy complicada. Bueno. Entonces vamos a ver con Oviedo si la situación de Lula y del Brasil, que Oviedo es un experto en eso, amigo personal de Lula, vivió en Brasil como funcionario diplomático dominicano y mantiene su vínculo. ¿Cuál es la situación a tu juicio? ¿Qué reflexión te provoca la situación de Lula? Mira, a partir del golpe parlamentario del 2016 que depuso a la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, Brasil entró en lo que se puede llamar el ciclo de lo imponderable. Cualquier salida, atajo, alternativa es posible en la actual situación brasileña, donde se ha producido un gigantesco retroceso tanto en el orden político institucional como en el orden de los derechos económicos y sociales, no solo conquistados en los periodos de los gobiernos Lula, Dilma y PT, sino que vienen desde los tiempos de Getúlio Vargas, de la segunda gestión de gobierno de Getúlio Vargas, pues la primera fue onerosa desde mi punto de vista, y en los gobiernos de la redemocratización después de la salida de escena de los militares. Lula es hoy un prisionero de lo que se llama, o lo que se ha dado a conocer en el mundo jurídico como el lawfare, el uso de los procedimientos jurídicos para eliminar o inhabilitar adversarios políticos. Muy de moda en nuestro continente latinoamericano por parte de los sectores de lo que el sociólogo Jesse Sousa, que es el libro que está leyendo Lula ahora en su prisión en Curitiba, se llama La élite del atraso, de la esclavitud al abayato, considera como la herencia esclavista de Brasil, el predominio de una élite que no le perdona a Luis Ignacio Lula da Silva, hijo de una madre soltera analfabeta, que haya sido exitoso en su gestión de gobierno. Y a partir del 2014, cuando el PT logró reelegir a Dilma en las elecciones más cerradas después de la redemocratización, se inició todo un proceso de complicación encabezado no por los beneficiarios directos del impeachment a Dilma, sino por el partido que ha sido el contendiente real del PT en el proceso de la redemocratización,
que es el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que no es de la Internacional Socialista, y es el partido que fundó, después de salir del MVD, el que se considera príncipe de la sociología, don Fernando Henrique Cardoso, presidente constitucional del Brasil por 2 periodos. A partir de ahí se lanzó una campaña de odio e intolerancia contra Lula y contra el PT. Y se creó a través de la prensa hegemónica, hegemonizada por 4 grandes familias, en la que destaca la Red O Globo, una campaña de criminalización del PT y de humillación, persecución a Luis Ignacio Lula da Silva, que tiene como resultado inmediato ahora su prisión en Curitiba, donde comenzó a cumplir la condena de 12 años y medio que le impuso el Tribunal de Porto Alegre. En la ocasión de ese juicio yo estuve presente en Porto Alegre acompañando al compañero y amigo Luis Ignacio Lula da Silva. Mach, ¿y la mirada suya cuál es sobre este acontecimiento? Bueno, indiscutiblemente que se trata de una situación compleja que tampoco debe ser resuelta con juicios simplistas. Pienso que el rasgo fundamental de la situación política de Brasil es que en Brasil se produjo hace algunos años una usurpación del poder, en el sentido de que el partido que había sido elegido para gobernar fue desplazado del gobierno sin elecciones. 54 millones y medio de brasileños había votado por el PT. Votaron, es un partido de centro izquierda que estaba ejecutando políticas sociales también en beneficio de las mayorías, ¿verdad?, del pueblo brasileño. Ese partido fue desplazado por grupos que no habían ganado elecciones y que están ejecutando una política totalmente contraria, o sea, una política derechista. Todo esto en nombre, y empezaron a ejecutar acciones en nombre de la lucha contra la corrupción. Lo delicado de esto es que en la política brasileña ha primado una lógica de la corrupción. Y lamentablemente el propio partido PT en alguna medida cayó dentro de esa lógica. En el caso de las fuerzas derechistas que sustituyeron al PT, eso no choca tanto. O sea, porque esas fuerzas derechistas siempre han vivido dentro de la corrupción. Y el propio presidente actual es indicado como una persona muy marcada por los hechos de corrupción. Entonces, en ese caso no choca tanto, pero en el caso de las fuerzas de izquierda, el hecho de que haya habido algunas personas que se hayan comprometido con la corrupción, pues sí resulta chocante y ha sido enarbolado esto como una bandera contra esas fuerzas. Ahora, lo que llama la atención es que dentro de ese ámbito donde hay tanta corrupción, la presidenta Dilma Rousseff nunca fue señalada en hechos de corrupción y fue depuesta en base a un cierto artificio jurídico. Es decir, se le acusó de haber cometido algo que habían cometido todos los presidentes anteriores. Ella fue muy común aquí en la República. Y eso se hace regularmente aquí, pero... Bueno, no deja de ser un acto ilegal. Está bien, sí, pero no es un acto de responsabilidad criminal. Es decir, ella fue destituida sin un acto de responsabilidad. Que haya que aplicarle la pena de la destitución, bueno, ¿verdad? Está bien, pero fuera. Pero tomemos ese hecho como hecho. El hecho es que luego, a partir de ahí, el propio... quienes ejercen el poder desde hace 4 años, bueno, pues han estado procurando encontrar el mayor número de pruebas posible de hechos de corrupción entre quienes ejercieron el poder anteriormente. Y lo que es sorprendente es que en estos últimos 4 años no le hayan podido montar, es decir, a Luis Ignacio Lula da Silva un expediente realmente consistente. O sea, porque lo que llama la atención en este caso es, frente a ese ambiente de corrupción, sí, que ha prevalecido en Brasil, es decir, cómo a este hombre lo que le han montado es un expediente absolutamente, es decir, completamente débil.
Yo leía en el New York Times el pasado domingo un artículo de Mark Weintraub, que es un codirector de un centro de investigaciones sobre políticas económicas y políticas públicas en Washington, que el caso Lula no hubiese sido aceptado en ningún tribunal norteamericano. Es decir, que por lo que están condenando a Lula, no lo hubiesen podido condenar en ningún tribunal de los Estados Unidos, por la inconsistencia de las pruebas. Entonces, estamos frente a esta situación de un gobierno usurpador, un antiguo presidente que es condenado por corrupción, un antiguo presidente que el pueblo brasileño lo quiere como presidente, y un presidente actual que tiene un 5% de aprobación, que ha sido sindicado por corrupción y que sin embargo nadie lo toca. Y ahí yo creo que está la clave del asunto, es decir, que se está en el caso específico del juicio por el cual fue condenado Lula. Estamos en presencia justamente de un... todo indica que es un abuso de poder, es un juicio montado con el propósito de que ese partido que fue depuesto, que había ganado las elecciones y que fue depuesto, no pueda volver al gobierno, con consecuencias tremendas, no solamente para la democracia en Brasil, sino también para el desarrollo de la democracia en toda América Latina. Roberto Álvarez. Mira, yo parto en mi análisis de el hecho de que efectivamente, como dicen Max y José, en Brasil existía una corrupción estructural y que el PT llega al poder dentro de ese sistema. Lamentablemente, lo que sucede es que del 2003 al 2010, Lula, el presidente Lula, fue quien nombró todos los directores de Petrobras, para comenzar. Número 2, Dilma era la presidenta de Petrobras. Sí. Y ambos han alegado a través del tiempo que no sabían nada sobre el esquema de corrupción. Eso, para comenzar, ya pues pone la situación un poco difícil. Después de eso, sucede que cuando Dilma es acusada ante el Congreso, no se le podía acusar, mientras era presidente, de ningún otro cargo que no fuese, ningún crimen, ningún delito que no fuese, no hubiese ocurrido mientras ella era presidente. Por lo tanto, aunque hubo cargos que se trataron de que se investigara, por ejemplo, una transacción de una refinería Pasadena en Texas, la venta, y que había irregularidades en ella, el Procurador General de Brasil rechazó, mejor dicho, él presentó ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo le dio la razón y archivó todos esos otros posibles investigaciones que se podrían haber llevado a cabo. Entonces hay que decir que se limitó la investigación en el Congreso a las cuestiones del presupuesto y administrativas, porque esa es la ley de Brasil, igual que le está ocurriendo... Pero posteriormente no se investigó. Posteriormente no se... Una vez destituida podría haberse encausado. Podría haberse, pero tienen ahora mismo, yo no sé, en eso es buena pregunta, pero eso es lo mismo que le está sucediendo a Temer ahora mismo en el poder. Hay acusaciones de él, pero no pueden ser investigadas, salvo las que podría ocurrir cometidas por él en el poder. La cuestión es que hay que tomar en consideración que los problemas políticos se agravan en Brasil cuando la economía cae, cuando entra en recesión la economía, mientras estaba creciendo del 2003 al 2010, los productos, las materias primas, todo iba bien, crecía la economía del 4 al 6%, no se cristalizaron estos problemas de la forma en que a partir del 2013, cuando ya la economía cae y comienzan las protestas en la calle,
la Copa de Confederaciones, primero la Copa Transporte. Mundial y después finalmente en el 16 los Juegos Olímpicos. Ante estos gastos que se estaban viendo, ¿no? Y la crisis económica masiva es que lleva a esta situación tan difícil del proceso en el Congreso y la destitución de Dilma, que obviamente motivación política, sin duda, todo tipo de destitución de un presidente es política y se mueve a través de los resortes constitucionales, pero eso es lo que ocurrió. En cuanto a Lula, definitivamente que indica de que las pruebas son muy débiles. Se basa sobre todo en la delación premiada de que el presidente de la compañía constructora OAS, Leo Piñeiro, expresidente, quien dijo que ese apartamento fue construido para Lula. Y también unos documentos que encontraron en los cuales había órdenes para que se construyera el apartamento de tal manera que supuestamente era de la forma que la esposa de Lula quería que se diseñara el apartamento. De forma tal que algunos indicios existen, pero no son... Son indicios. Es decir, no hay documentos que no sé avalen cuán que el fehaciente- apartamento era de ellos, cuán no fehaciente- lo han vivido, no hay pruebas ni siquiera de que estuvieran dentro del apartamento. Evidentemente que yo creo que hay consenso en que son débiles los indicios. Es posible que fuera así, pero no hay elementos para la Y condena. quien lo está A la acusando es un acusado. A la que vista negoció. pública no lo hay, pero el problema es, y ahí viene la pregunta para Oviedo, es verdad que Lula, ni Dilma, ni los líderes del PT no supieron nunca del Menelao, de Petrobras, ni de Odebrecht, ni de toda esa corrupción que ha salido a flote. Aquí vino con Odebrecht, vino el presidente Lula, mi amigo, no tan amigo como tú, pero mi amigo, el presidente Lula, vino aquí con Odebrecht. O sea, y ya vimos que Odebrecht está aquí hasta el tuétano en la corrupción de aquí, que aquí fue la segunda sede de la operación del departamento estructurado. Entonces, es verdad que no sabían nada, no tienen por lo menos una responsabilidad política en lo que ha pasado en Brasil. Bueno, de todos los casos que el presidente Lula pudo tener conocimiento y la presidenta Dilma pudo tener conocimiento, a diferencia de lo que sucedió durante el periodo de los gobiernos de Fernando Enrique Cardoso, la Procuraduría General, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas, la Unión General de Cuentas de Brasil, procedieron a hacer las investigaciones y toda la revelación de todos los casos de corrupción se producen precisamente durante los gobiernos de Dilma y de Lula, donde sí se ha perseguido la corrupción y donde sí se condenaron a corruptores y a corruptos. Yo quisiera hacerle una... José Dirceu, por ejemplo, era como el primer ministro de Lula, condenado por Jefe de gabinete. el jefe de gabinete. José Dirceu fue lo mismo que su sustituta, que fue Dilma Rousseff, el jefe de la Casa Civil, que como una especie de coordinador del gabinete o un primer ministro Sí, o un régimen digamos, primer parlamentario. Y José Dirceu precisamente fue condenado en la acción penal 470, que es la del Mensalón, en el 2005, cuando la economía todavía estaba bollante, pero cuando surgió el primer proyecto de impeachment, pero contra Lula. Lo que pasa que a diferencia del liderazgo político de Dilma, Lula es un liderazgo, como diría mi amiga Rosario Espinal, un liderazgo carismático puro, y no pudieron concretizar el fuera Lula en ese periodo. Quisiera aprovechar la ocasión para corregirle un dato a mi querido amigo Roberto Teodoro Álvarez Gil. Lula no nombró, ni Dilma nombró a los directores. Pablo Raúl Costa, principal delator del caso del Petrobras, no fue nombrado por Lula. Los únicos dos jefes nombrados por Lula y por Dilma en Petrobras fueron Sergio Gravelli,
y un dirigente histórico del PT, apellido Dutra, que ya murió. Y ellos Y dejaron los a todos los miembros de los consejos directivos. Y los únicos prisioneros políticos ligados al PT por el caso Petrobras, que investiga la operación Lavallato que dirige el juez Moro, es José Bacarí, que ya el tribunal dio 2 veces orden de libertad y lo mantuvieron preso ilegalmente. José Dirceo, que ahora guarda prisión domiciliaria con un una... Prisión domiciliaria. No Sí, pero con torniquete, Con brazalete sí. electrónico, y al cual yo visité en Brasilia, porque es mi amigo y los amigos son para eso. Como él me visitó a mí cuando participó junto con Roberto Álvarez en Funglode y con el patrocinio del PNUD, de mi amiga Valerie Julián, que fue persona clave en las cuestiones de Guatemala, en un seminario que se hizo aquí sobre la alternativa latinoamericana, en que tuvieron por la parte dominicana Roberto, José del Castillo, Wilfredo Lozano, el expresidente Leonel Fernández, y Max, no sabía, yo la lista que tengo no lo vi a él. Bueno, yo sé que yo no estuve siendo incluso el responsable de América del Sur, Pero yo tengo que ahora... Pero en esa ocasión me él to- me me- visitó me toca- me porque toca yo a mí- estaba convaleciente. me toca a mí y yo fui corregir- recíproco. A ver, corrígele. corregir Pero- al amigo José. Porque, Gracias, Roberto. Porque la cuestión es que Lula estaba a cargo, tenía como presidente de la República la responsabilidad de nombrar los directores y Dilma era la presidenta del directorio. Esos son hechos innegables, número uno. Pero la corrección es la siguiente. Dirceu, el jefe de gabinete, primer ministro, solo tuvo que renunciar en el 2005. No fue hasta el 2012 cuando fue condenado. Es decir, tomó muchísimo tiempo. Fue muy difícil llegar a la condena final por las mensualidades, el mensalón. Y fue condenado 2 veces o 3 veces Sí, porque Moro lo incluyó también en la cosa. Bueno, pero vale. tengo una corrección. Vamos a sacar una conclusión porque el tiempo se nos acaba. Permíteme, porque es una corrección importante. Porque yo respeto mucho las opiniones de Roberto, independientemente de la divergencia que podamos tener de apreciación. Dirceu precisamente fue condenado porque no renunció. Si Bueno, Dirceu pero hubiera- eso es secundario en el debate ahora Si Dirceu mismo. hubiera renunciado a su condición de diputado federal, quedaba exento de toda responsabilidad. Bueno, el que es lo que han resumen, hecho los verdaderos corruptos. Oviedo, el en resumen, Brasil. porque Pero se yo nos quisiera- acabó el tiempo. pero yo quisiera- Al fin de cuentas, voy con Max, Sí. pero la pregunta 30 final es, segundos cada uno. yo creo que podemos tener consenso en que hay débil, y que la motivación política está presente en la condena de Lula. Yo creo que sí, y el ponerle la impedimento de que pueda volver a ser candidato y eventualmente presidente, que no es tampoco automático, porque allá Lula encabeza las encuestas, pero en la segunda vuelta necesita la mitad más 1 de los votos. Y por lo tanto no es verdad que ya automáticamente está electo porque encabeza las encuestas. Además, la Pero el elección va a asunto ganar y es, perder. ¿está o no la corrupción profunda que ha habido en Brasil en medio de esta? ¿Y qué lección tiene para nosotros y para el resto del mundo? Sí, Bien bueno, breve, Max. sí, no, yo quisiera decir algo, porque yo creo que hay que diferenciar estos dos casos, es decir, la acusación, condena, prisión de Lula y otro, el ambiente y lógica de corrupción. Porque independientemente de que haya ese ambiente, si a él se le inculpa, es importante que ese juicio sea un juicio, diríamos, regular. Y estamos en presencia de un juicio irregular, es decir, de un juez parcializado. El propio juez Moro difundió elementos secretos de la fase de instrucción y él tuvo que pedir disculpas públicas ante el Tribunal Supremo de Brasil para que le permitieran seguir al frente del caso. Es decir, en realidad, es decir, que obviamente hay un juicio que está montado, es decir, en contra de Lula por razones políticas. Eso no quiere decir que no haya todo un ambiente y toda una lógica de corrupción que haya prevalecido y que esté prevaleciendo en Lula Brasil. tenga una responsabilidad, por lo menos política. Incluso hay un detalle que no es un detalle.
el acuerdo de homologación que firmó el Estado Dominicano a través de la Procuraduría con Brasil no es un caso aislado, es lo que la Procuraduría de Brasil le está proponiendo a todos los países. Unos lo han aceptado, otros no lo han aceptado, pero es el mismo esquema. Es un esquema de protección de la empresa brasileña de parte del actual gobierno de Brasil. Es decir, de parte del gobierno actual de Brasil que está protegiendo la empresa corrupta. Y claro, en el caso de República Dominicana, porque tú mencionabas el caso hace un momento, ese es un asunto más que evidente. El país que ha sido la plataforma central del lavado, es decir, eso no se puede, eso prácticamente no se pueden establecer responsabilidades sobre eso por un acuerdo que firmó el gobierno dominicano con el actual gobierno de Brasil. Se nos acabó el tiempo, Max, se nos acabó el tiempo. 30 segundos. Sí, darle una Oviedo. primicia. El juez Sergio Moro cumplió su papel. Ya se licenció de su cátedra universitaria en Curitiba, ya mandó su familia para Estados Unidos y va a ser profesor de la Universidad de Harvard. Buen premio. Profesor. No, esto es un caso que solo, diría yo, cuyas repercusiones solo están comenzando y va para largo, sobre todo en nuestro país. Sí. Bueno, gracias Roberto Álvarez, José Oviedo y Max Puig, 3 expertos en asuntos internacionales. Gracias por su comparecencia. Ustedes sigan ahí que tenemos más en Uno más Uno.